Buenos días, un saludo a todos y a todas. Les damos la bienvenida a una sesión más de los webinars de 5G Américas. Hoy compartiremos la conferencia Nueva Gestión del Espectro. Para desarrollarla, nuestro orador invitado es Miguel Calderón de Telefónica Hispanoamérica. A continuación voy a leer brevemente su perfil. El señor Miguel Calderón es actualmente el director de estrategia y posicionamiento de políticas públicas en Telefónica Hispanoamérica. Él ingresó a esta compañía desde el año 2007 y entre las áreas que ha tenido a su cargo están asuntos públicos, planeación estratégica, el área regulatoria de calidad de procesos y mercado mayorista en México. Anteriormente, el señor Calderón se desempeñó dentro de la empresa Avantel como director ejecutivo de Mercadotecnia y unidades de negocio, director de ventas y servicio al cliente, así como director de ingeniería y operaciones. Tiene experiencia en el sector financiero, donde laboró en las áreas de ingeniería en comunicaciones, sistemas, planeación estratégica y tarjetas de crédito de Banamex. Es ingeniero electrónico y de comunicaciones de la Universidad Iberoamericana y tiene diplomados en Mercadotecnia y Regulación. Le damos la cordial bienvenida a nuestro orador, el señor Miguel Calderón, de Telefónica Hispanoamérica. Me permito también recordarles que las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. También les recuerdo que pueden formular las preguntas al orador, dejarlas en el chat o levantar la mano para dirigirlas a nuestro moderador, que como siempre en estas sesiones es nuestro vicepresidente José Otero, a quien saludo también con un muy buenos días y le doy la palabra para continuar la sesión. José, adelante y gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y muy buenos días a ti y a todos los que están participando. Como todos bien sabes, el gran crecimiento que ha tenido los servicios de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe en las pasadas 3 décadas ha sido impulsado, sobre todo después de 1995, por los servicios inalámbricos celulares. Básicamente el servicio celular, en todos sus distintos sabores y todas sus distintas marcas. Eh, pero esto se ha dado gracias a la disponibilidad de espectro radioeléctrico. Sin embargo, históricamente lo que hemos visto es que los gobiernos han tomado la posición de observar al espectro radioeléctrico como un insumo necesario, sí, para las telecomunicaciones, pero también como eh, un activo que les permite, por su alto precio, eh, recolectar dinero que les viabiliza cuadrar su presupuesto o hacer cumplir compromisos que no tienen nada que ver con el servicio de telecomunicaciones. Esto fue viable durante las primeras décadas donde, digamos, no teníamos actores no tradicionales participando, sobre todo aquellos proveedores de contenidos que en estos momentos son los que están derivando los grandes ingresos de las redes de telecomunicaciones, ya sea fijas y móviles. Digamos, no es lo mismo estar hablando de telefonía en el 2000, 2010, cuando teníamos muy pocos integrantes alternos ofreciendo servicios de voz sobre IP, que en estos momentos en el 2025, donde ya los servicios de telefonía, donde ya los servicios de larga distancia no son facturados en muchas ocasiones por los operadores. Esto que ha conllevado a que ese acercamiento de un alto costo del espectro radioeléctrico ya no sea viable. En América Latina, en los últimos años, lo que hemos estado observando es ese realismo mágico regulatorio, esa, esa política pública fantástica donde hemos tenido mercados donde se dice vamos a hacer una subasta, pero sin un precio base porque según supuestamente es una mejor práctica. En otro mercado hemos escuchado que no es necesario dar como insumo espectro radioeléctrico porque el espectro radioeléctrico que ya se ha dado le permite a los operadores ofrecer todas las tecnologías y sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de traba. En otros mercados lo que hemos visto es que aunque los operadores están pidiendo una merma en no solo los precios de espectro, sino también una reducción en los de más de 20 impuestos que se ha llegado a tener en los servicios celulares, es que los gobiernos dicen, pero ustedes están acá llevándose toda la riqueza del país, es su obligación pagar.
Esto ocurre en un entorno donde los gobiernos de América Latina están desde colocando las telecomunicaciones, ese acceso al Internet como un servicio público o como un derecho humano. Digamos, entonces tenemos esta diatriba, tenemos al servicio de telecomunicaciones como un derecho humano, pero y donde se intenta conectar a los no conectados, reducir esa brecha digital y hacer que las personas que vivan en las áreas remotas y rurales sí tengan esa conectividad que se tiene en las zonas urbanas. Sin embargo, en lugar de dar incentivos para que esto ocurra, como se hace en otros segmentos de la economía para brindar servicios a los ciudadanos, lo que se hace es incrementar la carga impositiva e incrementar los costos, ya sea del espectro radioeléctrico, ya sea de los dispositivos, ya sea de la renovación de licencias. En este entorno es que estamos dando la bienvenida a Miguel Calderón, quien nos va a dar un panorama más bien regional desde la perspectiva de Telefónica acerca de cómo estamos en todos los procesos de asignación de espectro radioeléctrico en esta América Latina y hacia dónde se ve a futuro que estamos caminando. ¿Por qué? Porque en los pasados años lo que hemos estado observando son múltiples procesos desiertos, múltiples procesos donde muchas de las bandas que han sido ofertadas al mercado no han tenido no han generado ningún interés, o en el peor de los casos, procesos donde los altos costos han obligado a los ganadores de estas licencias a regresarla. Sin más eh, tiempo que quitarles a ustedes, le doy la bienvenida a Miguel Calderón y muchísimas gracias por acceder a participar el día de hoy. Oh, muchas gracias, José. Y bueno, ya me mataste la presentación, ya lo dijiste todo, pero no. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Gracias a 5G Américas, gracias a Lorena. Voy a compartir aquí pantalla con ustedes. Perfecto. Y si me quieren interrumpir, por favor, vamos a hacer esto un diálogo. La última vez que me invitaron aquí a un webinar, todavía estábamos en la parte incipiente de las licitaciones de 5G. Ya había salido la de Chile, estábamos en el proceso de la de Brasil, y entonces decíamos todas las cuestiones que había que hacer para poder participar en 5G. Yo creo que esto es una continuación de esa plática de decir, bueno, después de esto fue hace como 3, 4 años, ¿qué es lo que ha pasado en la región y dónde estamos? Pero antes que eso, yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué? Déjame aquí, perdón. ¿Por qué es importante este tema del espectro? Porque este es un tema que nos debería de preocupar a todos y no solamente a los especialistas o a la gente de tele. La industria de telecomunicaciones es una industria transversal, es una industria que afecta a todas las demás industrias, es una industria que afecta el progreso y el desarrollo económico de un país. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica, y si ustedes ven los reportes de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, lo que nos dicen es que América Latina ha bajado su productividad. Sobre todo golpeados por la pandemia, no hemos podido recuperar la productividad y eso nos ha llevado a que nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, o la inversión que hay o el nivel de sueldos, en fin, estamos perdiendo competitividad con respecto a otras regiones. Aquí, por ejemplo, en este reporte nos dicen que pues, nuestro PIB per cápita está muy por debajo de las economías avanzadas o de las economías emergentes de Asia, y el principal tema sigue siendo un poco la productividad. ¿Y qué tiene que ver las telecomunicaciones o el mundo digital con la productividad? Pues a nosotros nos parece que tiene que ver mucho. En la parte derecha lo que vemos es cuál es la brecha digital contra los países de la OCDE. Y esto es un reporte del 2022, perdón, ahí la fuente está mal, la fuente es el BID. Y este reporte lo que nos dice es que incluso antes de todo esto que estamos viviendo de la inteligencia artificial, ya teníamos un gap importante en los diferentes indicadores de la penetración digital, de la digitalización del país. Y uno de los más grandes gaps está en el tema de infraestructuras.
Si vemos ahí la línea azul, es América Latina y la línea gris son los países de la OCDE y vemos un gap importante. Y si no tenemos esa infraestructura, pues obviamente no podemos desarrollar esa conectividad efectiva, esa conectividad avanzada que necesitamos. Y por lo tanto, muchos de los otros servicios digitales, la digitalización de las empresas, no se puede llevar a cabo y tampoco se puede llevar a cabo entonces los procesos de inteligencia artificial que están llevando la productividad de otros países a niveles muy altos. Es decir, necesitamos tener una infraestructura sólida para poder ser competitivos y para poderle dar a nuestros conciudadanos un mejor nivel de vida, un mejor sueldo, una mejor prestación y que ellos mismos tengan una mejor navegación y una mejor uso del Internet. ¿Para qué usamos el espectro los operadores? ¿Qué hacemos con el espectro? Yo decía que la vez pasada todavía no habíamos participado en varias licitaciones de 5G. Hoy, de los 12 países donde está Telefónica, no hemos desplegado redes de 5G en 2, en Ecuador y en Venezuela. En Perú lo hemos hecho de manera muy pobre porque todavía el espectro, teníamos espectro en la banda de 3.5, pero era un espectro dedicado para otro servicio y el gobierno ha permitido que despleguemos ahí algunos servicios de 5G, pero hasta que no tengamos, y lo vamos a ver más adelante, hasta que no tengamos un espectro suficiente y de la forma adecuada, pues no se puede hacer un despliegue correcto de 5G. Pero sí les puedo decir que 9 países ya tenemos espectro y ya tenemos o ya estamos desarrollando redes de telecomunicaciones. Y para eso es el espectro, o sea, de cómo nos vemos en espectro con respecto a otros países o a otras geografías. Pues los países de la región tenemos 481 megahertz de espectro, mientras que los países de la OCDE tienen 898, tienen 900, es decir, prácticamente el doble. ¿Necesitamos más espectro? Pues todo es relativo, porque esto es un poco la oferta y la demanda. Si no existe la demanda, y lo vamos a ver en las siguientes láminas, pues entonces no necesariamente necesito el espectro o no lo necesito en las condiciones en las que está actualmente dispuesto, en lo que actualmente lo puedo adquirir. Y eso es también volviendo al tema de la competitividad. Si los otros países donde nosotros competimos o a los que nosotros queremos llegar a ser tienen más espectro en mejores condiciones, pues va a ser muy difícil alcanzarlos porque sencillamente el insumo más importante de las redes móviles, que es el espectro, pues lo estoy proveyendo de forma diferenciada. Si el espectro lo viéramos por bandas, y esto tiene importancia en cómo se usa el espectro, pues veríamos que en las bandas bajas, que normalmente es un tema de cobertura, es un tema que ayuda a la cobertura, la diferencia no es tan alta, tenemos un 27% menor, pero si los vemos en las bandas altas, que normalmente son las que se utilizan para capacidad, para tener lo que le llamamos una conectividad significativa, es decir, que podamos tener un uso del Internet mucho más intensivo, pues ahí sí tenemos un gap del 51% menor. De hecho, un poco del problema de Latinoamérica, y lo vamos a ver más adelante, es que el gap de cobertura ya es de un 5 o 6%, es decir, hay señal en el 95% de las poblaciones o de la población del país, pero tenemos un gap de uso, es decir, hay un 30-35% de la población que no usa el Internet y ese es el gap que tenemos que atacar en los siguientes años y para ese gap se necesita que el servicio sea más asequible y por lo tanto necesitamos un espectro también en mejores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los operadores con ese espectro? Pues estamos desarrollando redes. Y lo que ven las proyecciones aquí de 5G Américas es que para el 2030 ya más el 50% de todas las conexiones ya van a ser 5G. A nivel global se han desarrollado 296 redes de 5G. Nosotros en América Latina y el Caribe, 32. También un gran gap de diferencia.
Y un poco también porque estamos entrando un poquito tarde a la fiesta, pero también porque las condiciones que existen en Latinoamérica son distintas que en el resto del mundo. 4G va a seguir siendo muy importante y aquí el gap ya no se ve tan diferente. En global 712 redes, nosotros en América Latina y el Caribe 133 redes. Ahora, aún así vean la diferencia tan grande que hay entre países, entre Brasil, que va a llegar a tener un 77% de penetración de 5G para el 2030, y países como Colombia, que según esta proyección de 5G Américas nada más va a tener 44. Es decir, dentro de la misma región, dependiendo de las políticas públicas que instrumente cada uno de los países, vamos a tener grandes diferencias. Y aquí Brasil y Chile están marcando el paso. Lo que les decíamos, o sea, el nivel de conexiones al que estamos creciendo está aumentando de forma firme. Sin embargo, LTE también sigue teniendo crecimientos importantes. Y lo que queremos decir con esta lámina es, oye, estamos invirtiendo, estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Pero entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? Si estamos adquiriendo espectro, si el gap de espectro puede ser gestionable, ¿dónde está el problema? Y el problema es un problema también de sostenibilidad de la industria. Y estos números que pongo no son los números de Telefónica, son números de la industria global y luego vamos a ver los números de la industria en Latinoamérica. Pero a nivel global el tráfico está creciendo exponencialmente. Si bien el ritmo de ese crecimiento va bajando ligeramente, hoy el crecimiento de tráfico a nivel mundial está situado más o menos en 28% anual de crecimiento de tráfico, es decir, cada 3 años se duplica el tráfico. En Latinoamérica es a lo mejor un poco más bajo, estamos viendo en el orden del 22%, es decir, cada 4 años se duplicaría el tráfico, pero ya llevamos niveles de tráfico gigantescos. Y ese tráfico implica que tengo que comprar más espectro, tengo que instalar más radiobases, que tengo que instalar más fibra óptica, es decir, que tengo que hacer muchas más inversiones. Y esas inversiones, ¿cuánto me están pagando? A nivel global, a nivel mundial, esas inversiones están pagando un 5% de retorno de la inversión. Y con las tasas tan altas que estamos viviendo ahorita, pues muchos de los inversionistas dicen, oye, ¿qué me conviene? ¿Meter mi dinero al banco o meter mi dinero al sector de telecomunicaciones? ¿Y por qué es este retorno tan bajo? Pues uno, porque el 5G, aunque esperemos que nos dé más ingresos, sobre todo en las aplicaciones de B2B hasta el momento, pues la gente quiere consumir más datos, pero quiere seguir pagando lo mismo. Y más aún, si subiéramos las tarifas, como ya les había comentado, había un gap de uso muy grande que el servicio, ya como está, para muchas personas no es asequible. Y por lo tanto, si yo subiera las tarifas, pues dejaría a muchas más personas fuera. Entonces, esa no es una solución. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que bajar el costo. La tecnología nos está ayudando, la eficiencia espectral, es decir, utilizar 5G te permite meter más datos, más información, más bits por cada uno de los hertz que usamos, pero eso no va a ser suficiente. Otras de las discusiones es, oye, pues que todos los que se beneficien por un ecosistema digital mucho más amplio, pues participen en el fondeo y en las inversiones del mismo. O sea, que todos los jugadores que están en el Internet, no solamente los operadores de telecomunicaciones, sean los que estén participando en estas inversiones. Y esa es el famoso discusión del fair share o del trato justo que está en muchos otros países. Otra de las discusiones es, oye, ¿por qué no trabajamos en que los insumos de esta inversión se aprovechen de una manera mucho más eficiente? Que sea más barato construir redes de telecomunicaciones, que podamos compartir esos costos y sobre todo que el insumo principal, que es el espectro y que para muchos casos es el principal costo de las redes móviles, pues baje. Las telecomunicaciones antes, como lo decía muy bien José, estaban basadas en voz
y había un incremento casi parejo, había un paralelismo entre el incremento del tráfico por la voz y el aumento de los ingresos. Ahora que tenemos los datos, ese paralelismo ha desaparecido y lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué sucede en América Latina? En América Latina lo que vemos es que la situación es mucho peor. Los ARPUs, que son los ingresos promedio por cada uno de los usuarios, son de los más bajos de la región. Aquí en un análisis de la GSMA lo que vemos es que el ARPU de Latinoamérica pues es prácticamente una quinta parte que el ARPU de Estados Unidos, por ejemplo, o una tercera parte que el ARPU de Asia Pacífico. Es decir, recibimos menores ingresos porque la gente tiene un menor ingreso en general que otras economías desarrolladas. Y por el otro lado tenemos mayores gaps que los otros países. Aquí lo que les decíamos es, si bien aquí vemos los diferentes gaps que hay, en muchos países ya estamos llegando a más del 90, 93, 94, México y Brasil. México, por ejemplo, ya tiene el 95% de cobertura poblacional, pero sin embargo, las brechas de la demanda, es decir, la gente que no está en el Internet o que no está con una conectividad significativa, aquí estamos viendo, esto es 4G, pues no está haciendo un uso eficiente y no está haciendo un uso efectivo, digamos, del Internet porque la conectividad que tiene es muy pobre. Y para poder cubrir estos gaps, que son mucho mayores que los que tenemos en otros países desarrollados, pues necesitamos inversión. Y sobre esto, pues se ha escrito muchísimo. Tenemos aquí esto es nada más una muestra de muchos de los reportes que hay. 5G Américas ha publicado muchos reportes sobre esto. La OCDE ha sacado un reporte muy, muy bueno que, ¿cómo se llaman? Los Developments in Spectrum Management. ¿Cuáles son los desarrollos en el uso del espectro que utiliza precisamente, que habla de todo esto? La GSMA acaba de sacar este año, a principios de este año, un nuevo reporte de la gestión del espectro en América Latina. Muchas de las láminas y de las gráficas que vamos a enseñar son de este reporte. En universidades han sacado también reportes hablando de este tema. ACIET, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Hispanoamérica, sacó también un reporte de todo el tema, sobre todo enfocado a la renovación, donde vamos a también tomar varias de las cosas. Y los propios reguladores han sacado, por ejemplo, el IFETEL ha sacado ya 2 estudios sobre el impacto que tiene el costo del espectro, tanto en el desarrollo del país como en el bienestar de los usuarios. Entonces, hay literatura. Nosotros hemos trabajado también con consultores especializados, con AETA, con ERA, con Coleago, y como industria hemos sacado reportes donde no se trata nada más de un interés mero de Telefónica, sino sí vemos que hay un tema de la industria y del país, y mucha de la información que vamos a sacar son de estos reportes, y los invito a que los lean aquí. Si quieren, luego les pasamos con José las ligas de cada uno de estos reportes. ¿Qué dicen estos reportes? Vamos a resumirlo en 10 puntos, por lo menos los 10 puntos que a mí me parecen más importantes. Y yo creo que el primer tema, como ya lo hemos hablado y como José lo decía al principio, es el costo del espectro. Este es el insumo más importante y su costo tiene un impacto directo en el desarrollo de la inversión y en el desarrollo del sector. El espectro no tiene un valor por sí mismo. Yo no puedo llegar a una tienda y decir, oye, te pago esto con tantos megahertz de espectro. No tiene un valor por sí mismo. Tiene un valor en la medida en que se invierta en infraestructura que haga que ese espectro, que es el aire, sea útil, que ese espectro pueda transmitir información. Por lo tanto, lo que yo le vaya a cargar al espectro se lo estoy quitando a la inversión. Si yo cobro mucho espectro, pues me quedará poco dinero para invertir
en desplegar esas redes. Mientras yo, como país, permita el acceso a ese espectro de una manera razonable, de una manera competitiva y que fomente la inversión, ese espectro valdrá más porque más gente estará conectada y porque más gente será beneficiada por ese espectro. Pero además del costo del espectro hay otros temas que vamos a ir viendo. Las metodologías de asignación y sobre todo las de renovación. No es lo mismo ganar el espectro en la primera vez, desarrollar toda una red en ese espectro y a los 15, 20 años tener que volver a pagar por ese espectro cuando yo ya tengo un costo hundido, cuando yo tengo toda la inversión hecha, cuando esa forma de asignación debería de ser para ver quién mejor lo puede utilizar, pero si ya demostré en la práctica que lo he usado bien, cargarme otra vez un espectro que no me va a dar más ingresos, que me va a dar, en el mejor de los casos, el mismo o menos ingreso de lo que ya tenía, se vuelve un problema. Y parte del problema más grande son estos temas de las renovaciones de espectro adquirido. Otro es, bueno, hacia futuro, ¿qué espectro adicional voy a tener que poner a disposición de los operadores? Como vimos, el tráfico está creciendo a niveles exponenciales, vamos a necesitar más espectro a futuro. ¿De dónde va a salir ese espectro? Evitar la escasez artificial. Algo también que ha pasado es, se hacen subastas de muy poco espectro y eso hace que, por la ley de la oferta y la demanda, si hay poca oferta, la demanda aumenta. Entonces, el precio del espectro se incrementa de una manera artificial y esto va en detrimento de todos nosotros. Y esto sobre todo tiene que ver muchas veces cuando se reserva espectro para usos que no son tan eficientes. Hay ahorita una discusión de si se deben de reservar bandas de espectro IMT, de espectro que se utiliza para servicios públicos, si móviles, si esas bandas se deberían de reservar para usos meramente privados o servicios comunitarios. Y lo que vamos a ver es que hay soluciones, hay alternativas, por ejemplo, compartición de espectro, un mercado secundario, donde no necesariamente tendríamos que reservar espectro, ese espectro no va a ser utilizado de la misma forma, de manera de eficacia y eficiencia que si se diera a unas redes públicas, y sin embargo sí puede haber esquemas alternativos que se pueden implementar para que si hay algunos casos particulares que necesiten espectro, estos se puedan solucionar a través de un mercado secundario. La duración de las licencias, que básicamente en la mayoría de los casos todos dicen que tienen que ser más de 20 años, no tiene sentido invertir no solamente en espectro, sino poner una red para explotarla menos de 20 años. Hay algunas iniciativas de algunos países latinoamericanos que quieren reducir los niveles de las licencias mucho menos que 20 años, 5 años, diciendo que eso les va a permitir poder cambiar el uso de las bandas. Pues eso es una locura porque entonces nadie va a querer invertir en algo que en 5 años tiene una incertidumbre si lo va a poder seguir manteniendo o no. Al contrario, las recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE o de la GSMA es que esto aumente y sea por lo menos de 20 años. El tema de neutralidad tecnológica y neutralidad de servicio, que está muy ligado al apagado de redes legadas. Hoy tenemos redes de 2G, de 3G, de 4G, de 5G. Pues es imposible mantener tantas redes. De hecho, tiene un impacto en el medio ambiente. Las redes de 2G consumen muchísima electricidad, generan muchísimo CO2 por la electricidad que se consume. Y por lo tanto, lo que es eficiente y eficaz es ir migrando de una tecnología a otra e ir apagando las redes legadas, ir descontinuando las redes de 2G, obviamente esto sin un impacto a los consumidores, moviendo al consumidor de la red de 2G a 3G, a 4G o a 5G. Como lo decía, creo que una de las formas, y sobre todo Telefónica cree mucho en esto, es en la compartición de infraestructuras, tanto pasivas como activas, y en el mercado secundario de espectro. Vamos a hablar más de eso a continuación. Lo de las apagado de las redes legadas, que ya lo hablamos, eso también
permite una mejor eficiencia espectral. Hay una iniciativa que quiere sancionar a los proveedores, a los operadores, si no tienen cierta eficiencia espectral en cada uno de los municipios. Pero pues en los municipios más pobres, la gente no tiene alcance a redes, a terminales 4G o 5G, sigue estando en terminales 2G, 3G, hay que ayudarlos a que puedan adquirir terminales de mejor valor, pero aún así el servicio de 2G, 3G es más profuso en esas áreas, y obviamente la eficiencia espectral, si lo medimos en bits por megahertz, pues de esas tecnologías es mucho menor que las de 4G, 5G. Es decir, tenemos que ir acompañando el mercado y tenemos que ir tomando decisiones racionales. Y una de las decisiones racionales es ir migrando a la gente a mejores redes. Obligaciones de cobertura y calidad forman parte del costo del espectro. Si las obligaciones de cobertura son muy onerosas, pues eso va a tener un impacto en todas las inversiones, en las inversiones de otras, en otras localidades. Ahorita un tema es la capacidad, y para la capacidad necesitamos bandas altas, bandas de 3.5 que tienen poca cobertura. Entonces, buscar obligaciones de cobertura con la banda de 3.5 que también se planteó en algunos escenarios no es contraproducente. Entonces, sí tenemos que buscar una buena equilibrio entre las obligaciones de cobertura y el desarrollo de la innovación tecnológica. Y finalmente, pues todo esto tiene que estar inmerso en un paraguas de fomentar la competencia y fomentar la inversión. Vamos a ir entrando a algunas de estos temas en lo particular. El principal tema es el costo del espectro, y aquí en un estudio de AETA muy interesante, AETA ha hecho varios estudios, no solamente para operadores, nos hizo un estudio a nosotros, ha hecho estudios para los reguladores, ha hecho estudios también para los proveedores. Hay un estudio importante de AETA que hizo para Ericsson, y de todos ellos AETA dice, oye, se tiene que ver al costo del espectro en todas sus partes, no solamente el pago de una única vez que se da en una subasta, sino la suma de todos los pagos recurrentes que hubiera a futuro. Hay muchas tasas y muchos pagos que se están dando, muchas contribuciones que se dan derivadas del espectro. Por ejemplo, en Ecuador tenemos, además del pago de única vez, las tasas de uso de espectro. Tenemos las contribuciones al Fondo de Servicio Universal. Y tenemos un impuesto, un cargo del 2.93% de los ingresos por el uso del espectro. Es decir, hay 3 cargos recurrentes, algunos de ellos variables en el tiempo, y todos ellos se tienen que traer, digamos, a valor presente neto y sumarlos al pago único para entender entonces cuál es el costo total. En México, por ejemplo, hay una ley federal de derechos donde se cobra un derecho anual por el uso del espectro, y ese costo representa el 95% del valor del espectro en algunos casos. Es decir, que si trajéramos todos esos pagos a futuro, a presente, perdón, pues el costo del espectro, 95% de ese, solamente el 5% de ese fue el pago que se hizo para ganar la subasta, y el 95% del costo está en estos pagos diferidos. Y obviamente uno como operador, como nuestros inversionistas, pues eso es lo que ven, ¿eh? ¿Cuáles son todos los compromisos a los que me estoy haciendo a lo largo del tiempo? Y todo eso forma parte del costo del espectro. Y finalmente, pues las obligaciones de hacer, si también esas obligaciones de hacer están por fuera de mi esquema comercial, pues representan un costo adicional que yo tengo que cubrir. En algunos de los casos este es, digamos, el menor de los males, dependiendo de cómo se diseña. Nosotros no hemos participado en algunas licitaciones porque nos parecen que el costo de las obligaciones han sido muy altos y no hemos entrado, pero en lo general sí preferimos, creo que el caso de Brasil es el más clásico, donde pues el 90% del valor de la subasta estaba en obligaciones de hacer, y obligaciones de hacer razonables, y por lo tanto esta es una mejor forma
de asignar espectro que otras. Sumando estas tres cosas, un estudio de la GSMA, de los que les acabo de mencionar, lo que dice es, oye, el espectro en Latinoamérica duplica los valores presentados en la Unión Europea y en la OCDE. Y si bien muchos de estos valores se han reducido, todavía siguen siendo una parte muy importante y no comparan contra la reducción que ha habido en los ingresos. Los ingresos se han reducido 50%, y si bien algunos países, como lo vamos a ver, las pujas por el espectro se han venido reduciendo en el tiempo porque los operadores ya no están dispuestos a pagar tanto, el costo total del espectro ha subido un 40%, y eso hace una compresión de márgenes, y eso explica en gran parte que los retornos de la inversión que vimos en las láminas pasadas hayan reducido de manera importante. Y esto, pues, no responde a una cuestión de mercado. O sea, como vamos a ver en la siguiente lámina, el mercado sí está reaccionando ante esto, pero hay una serie de políticas públicas ligadas a la renovación, ligadas a las tasas de uso, ligadas a los precios iniciales que se dan, que hacen que el espectro siga siendo más caro. Y cuando los costos del espectro se fijan por encima de su valor real, pues se generan distorsiones que desincentivan la inversión. Déjenme explicarles un tema de las obligaciones de hacer que es muy significativo, y esto estoy tomando la foto de los resultados de la subasta de la última licitación de espectro de Colombia. Si nosotros viéramos esta foto, pues pensaríamos que, claro, por alguna razón extraña, porque no son tontos, pagaron 21 millones de dólares más que los otros tres operadores por un espectro por 80 MHz de espectro en la banda de 3.5 GHz. ¿Por qué Claro habrá pagado 21 millones de dólares más por esa banda que el resto de los jugadores? Y lo que pasa es que cada uno de estos bloques tenía obligaciones de hacer que estaban asociadas al bloque, no eran las mismas. Cada bloque tenías que construir una serie de poblaciones distintas, tenías que dar cobertura en una serie de carreteras distintas, y tenías que dar conectividad en una serie de escuelas distintas. Cada una de las empresas, dependiendo de su red existente, del espectro que tenía, de sus facilidades, de su escala, tenía un diferente valor para esas obligaciones. Cada una hizo su propio estimado de cuánto valían esas obligaciones. Y si lo que vemos por las rondas es que en las primeras 5 rondas, todo el mundo pujó por el bloque 4. ¿Por qué? Porque pensaban que el bloque 4 tenía las obligaciones asociadas a ese bloque, eran las que menos recursos necesitaban. En la quinta ronda, la unión temporal entre Movistar y Tigo decide irse por el bloque 1 porque considera que la suma entre la puja original y las obligaciones de hacer eran menores que lo que ya se estaba pujando por el bloque 4. En la séptima ronda, WOM decide lo mismo, me voy a ir por el bloque 2, porque el bloque 2, para mí, mis cálculos, mis estimaciones, la suma de la puja que estoy dando más la suma de las obligaciones, ya es mayor que lo que se está pujando por el bloque 4. Y finalmente se queda nada más en la batalla de Claro y Telecol prefiere moverse al bloque 3, porque otra vez para Telecol considera que esa suma es mejor. Es decir, estas obligaciones de hacer, por lo menos para estos tres operadores, representaron una mayor diferencia que haber pagado 21 millones de dólares adicionales. Esto es casi el 30% del valor de la puja total que está en obligaciones de hacer a futuro. Es decir, esto creo que es un ejemplo claro de que las obligaciones de hacer sí tienen un peso fundamental en el costo del espectro. Un poco lo que les decía, nosotros lo que hemos hecho aquí para esta sesión es tomar la base de datos de análisis Mason de todas las licitaciones que ha habido a lo largo de los años, desde el año 2006,
2000, perdón, aquí tenemos algunas que son del 2000 para las diferentes bandas. Y lo que hemos visto es que a lo largo de los diferentes cuatrienios o quinquenios, hemos tomado cómo va bajando el costo de adquisición de la puja por comprar espectro. Y lo que hemos visto es de que, o sea, los operadores a lo largo del tiempo han dejado de estar dispuestos a seguir pagando tanto dinero por el espectro. Esto está hecho en megahertz pop y no ven los números porque esto faltaría el ajuste por país. Normalmente, como se hace estos casos, se normalizan todas las subastas a un mismo periodo de tiempo, se ponen por megahertz por población, el costo del espectro por megahertz por cada una de las poblaciones y se ajustan, ya sea por PPP o por PIB per cápita o por ARPU. Y pues dependiendo de la capacidad de pago de cada país es que se modifican esto, pero digamos, el número total variaría de país a país, pero la tendencia no variaría. Y la tendencia es que básicamente todos los países, en todas las subastas están reduciéndose el precio en todas las bandas. Los operadores están menos dispuestos a seguir pagando más por el espectro. ¿Por qué? Porque necesitan más y porque ese espectro no les está dando los retornos suficientes. Entonces, si bien hay cierta racionalidad en el mercado, los operadores están siendo mucho más racionales, pues lo que sucede en América Latina sí es preocupante porque, uno, esto no es, digamos, esto es la tendencia, pero no es la realidad en cada uno de los países. Hay muchos países que, como lo decía José, por un tema de déficit fiscales, quieren hacerse, tienen un fin recaudatorio en la explotación del espectro. Y también por el tema de las renovaciones. Hay muchos países que lo que están diciendo es, no, yo te quiero cobrar lo mismo que te cobré hace 20 años por el espectro cuando la realidad económica es totalmente distinta. Y eso lo que ha hecho es que el costo total y el costo relativo del espectro en los países de América Latina, de acuerdo a este estudio de GSM Intelligence, viene subiendo. De hecho, para el 2027, lo que se estima es que a nivel global, en Latinoamérica, el espectro ya va a ser el 10% de nuestros ingresos, no de nuestros márgenes o no de nuestras utilidades, sino de nuestros ingresos. Es un impuesto casi tan alto como el impuesto al valor agregado. Y pues los ingresos, como los hemos venido diciendo, vienen bajando proporcionalmente y hoy, y hoy son la mitad de lo que eran pues hace 14 años. Esto sí es un tema muy preocupante y este es el principal tema que se debe de atender en la región, que sobre todo yo creo que los reguladores lo han entendido muy bien, los ministerios de telecomunicaciones los han entendido muy bien, donde tenemos que incidir son en los ministerios de finanzas, en las secretarías de Hacienda, porque esto está ahogando a la industria y esto a futuro va a ser el principal problema que tengamos. Otro tema es cómo se debe de asignar ese espectro. Y yo creo que la forma de asignación, el principal objetivo de la asignación es, bueno, darle ese espectro a quien lo pueda usar de una manera eficiente, rentable, que vaya a invertir, etcétera, etcétera. La forma de asignación no debe de ser quien está dispuesto a pagar más si no tiene una capacidad financiera y tecnológica suficiente, porque si no, ya también hemos visto en la región personas o agentes que les hemos dado espectro y que no han tenido o no han podido soportar las inversiones o que han recurrido a acciones legales para adquieren el espectro muy caro, pero después litigan para no cubrir ese costo. Hay muchas formas. Sobre cerrado, que normalmente a nosotros no nos gusta esa opción. Sobre cerrado es un volado. Sobre cerrado permite esto, lo que le llamamos también la maldición del ganador. Tú ganas una licitación y luego no tienes cómo pagarla porque pujaste mucho y nos han pasado ejemplos de esto en la región que se han dado sobre cerrados y luego no se han podido cumplir los compromisos. Pujas secuenciales y de reloj.
las subastas simultáneas ascendentes, que para nosotros es, yo creo que una de las mejores prácticas, más aún creo que es la práctica que ya más está institucionalizando, es decir, estos son una serie de, tú vas descubriendo el precio a partir de que vayan viniendo las diferentes pujas, tú vas pujando un poquito más en cada una de las rondas y al final cuando tú ya no puedes pagar más, tú te sales o cuando ya no hay nadie más que pueda pagar, pues tú ganaste ese espectro. Esto, una variación de esto son las subastas combinatorias de reloj, donde básicamente es una subasta simultánea ascendente, pero con un reloj y en cada una de las fases va incrementando el tráfico. Y esto es algo interesante, sobre todo cuando tienes varias bandas de espectro y es una combinación de bandas de lo que estás haciendo. Creo que estas dos últimas son las que más se están utilizando actualmente y son, creo que las que permiten ir descubriendo el precio a medida que va pasando la subasta. Sin embargo, sí se están analizando y nosotros estamos interesados en ver otras formas de asignación de espectro, sobre todo en un mercado ya maduro, sobre todo en un mercado donde ya hay operadores establecidos y donde finalmente las subastas que se van a licitar no son para desarrollar son más para complementar servicios existentes, complementar redes existentes. Por ejemplo, yo creo que el caso más clásico es el de Francia, que en el 2018 pues hizo lo que le llaman un nuevo pacto para la telefonía móvil y lo que hicieron es que repartieron el espectro entre los operadores existentes y también hubo algunas partes de espectro para algunos nuevos jugadores que realmente lo que hemos visto en el tiempo es que como esto es un negocio de escala, cada vez es más difícil que entren nuevos jugadores, lo que se necesita es fortalecer a los jugadores existentes. Y esta estrategia pues fue muy exitosa, la verdad no se hizo con un criterio recaudatorio, pero sí generó un aumento significativo, aquí lo ven en la lámina, se alcanzaron 96% de cobertura en 4G en el 2020. Otra experiencia que muchos países han utilizado, que es muy buena, es la de Brasil. Brasil estuvo en un diálogo constante con todos los operadores para su licitación de 5G. La licitación de 5G favorecía la inversión, favorecía la cobertura, favorecía el incorporar una innovación tecnológica de 4G y 5G nuevos servicios. Y esta licitación, el 90% del costo de la licitación era invierte y solamente una pequeña fracción en un pago directamente al gobierno. Nueva Zelanda también es otro tema interesante. Nueva Zelanda ha acordado dar porciones del espectro en la banda de 3.5 GHz para 5G a los operadores directamente con compromisos de obligaciones. Es decir, no hubo un proceso de licitación, sino hubo una negociación con los operadores existentes para dar más cobertura y para llegar más rápido a penetraciones. Entonces, sí hay nuevas formas de gestionar el espectro, de asignarlo, que nos parecen interesantes porque en un mercado ya maduro, incluso, por ejemplo, hay ahorita una iniciativa que acaba de sacar el gobierno peruano que dice que en aquellos lugares donde no exista una escasez de espectro, donde hay espectro para todos los operadores existentes, el gobierno pudiera asignar ese espectro de forma directa. Le estamos viendo, es una consulta que está todavía ahorita, esto tiene que pasar también por el legislativo, pero creo que sí hay formas diferentes de dar estas asignaciones y las que tenemos que estar abiertos a revisar. Y el otro tema más importante pues, son las renovaciones. Las renovaciones de espectro, como ya decía, tú ya construiste una red, tú ya construiste un activo, tú ya estás dando servicios a millones de personas y de repente dices, oye, por el mismo espectro que ya estás operando, te voy a cobrar lo mismo que hace 20 años o te voy a cobrar más que lo que te estaba cobrando por un espectro que ya no va a poder darte más dinero, es contraproducente. Y lo que estamos viendo también en varios ejemplos es
un costo cero en esas renovaciones de espectro. Y aquí vemos, por ejemplo, en Venezuela o en España, pues muchas veces no se cobra por esas renovaciones de espectro. Lo que vimos en el caso de Francia, que no se cobraron por esas renovaciones, sino que se dan por una serie de obligaciones de hacer. En algunos otros se dicen, bueno, mira, yo en vez de pedirte un pago de una única vez, vamos a hacer un pago anual, un pago variable, pero en función de cómo te esté yendo en el negocio que estás explotando. Eso pasa en Alemania, en Inglaterra y en Finlandia. Y hay otras industrias, por ejemplo, la industria petrolera o en muchas de las concesiones, en otras concesiones que se dan por otros servicios, donde no hay renovaciones que no incluyen un pago único por esa renovación, sino que otra vez son estas regalías o son estos compromisos, ¿no? Incluso en las cárceles aquí encontrábamos que muchas veces las cárceles se licitan y se gestionan, que lo gestiona un tercero, y si lo está haciendo correctamente, pues las renovaciones son con costo cero, con obligaciones de mantener ciertos niveles de calidad. Otro de los temas es, bueno, ¿cómo vamos a asignar espectro a futuro? Acaba de pasar el Congreso Mundial de Radiocomunicaciones, es el congreso más importante donde se definen cuáles son las bandas nuevas que se van a definir en los siguientes años. En este último congreso se definieron algunas bandas que van a estar para estudio, sobre todo para servicios de 6G. Esto se va a discutir dentro de 4 años, pero sí se reafirmaron algunas bandas, sobre todo la banda de 3.5 GHz, que va de 3.3 a 3.7, ya se definió para servicios IMT. La banda de 6 GHz fue probablemente la que más controversia ha causado. En Europa ya se definió que la mitad de la banda va a ser para servicios IMT y la parte de abajo de la banda va a ser para servicios que no requieran licencia. Algunos países de América Latina dicen, oye, ese esquema que ha adoptado la Unión Europea no está tan mal. Brasil, Chile, México están viendo con buenos ojos esa decisión y de hecho ahora lo que nos toca es en CITEL, que es digamos la parte americana de la UIT que ve los temas de espectro. Hay un grupo de trabajo, le llaman el CPP2, que trabaja en estas cuestiones de la banda y precisamente la discusión sigue siendo un poco el futuro de la banda de 6 GHz, cómo se va a utilizar en Latinoamérica. Hay algunos países que ya han decidido que toda la banda se utilice para servicios no licenciados, pero pues yo creo que el tema sigue a discusión. México lo que está proponiendo es una recopilación de usos de la banda de 6 GHz, está sacando un paper para sacar esto y cómo podrían coexistir estos usos, ¿no? Que en la banda de arriba se hacen para servicios IMT y la parte de abajo para servicios no licenciados. Creo que incluso van a haber algunas pruebas que se van a hacer y va a ser interesante darle seguimiento a esto. Si les interesa, la próxima reunión es en México del 23 al 27 de septiembre en Mérida. Y también va a haber una conferencia latinoamericana sobre gestión de espectro, también aquí en México, donde se van a discutir estos temas. Yo creo que esto es lo que hay que darle seguimiento en la banda de 6 GHz. La otra banda que se ha puesto a discusión y que muchos países han puesto en consulta pública, incluso algunos países ya han licitado, es la banda de 26 GHz. Nosotros, tengo que ser sincero, no es que no nos interese esta banda, la vemos todavía a futuro. Esta banda, como es una banda milimétrica que le llaman, tiene una cobertura muy, muy pequeña. Entonces, hacer un despliegue masivo de esta banda sería muy cuantioso, tendría una inversión muy grande. Y lo que hemos visto es que en otros países donde se han licitado y se han desplegado redes en la banda de 26 o 28 GHz, pues los despliegues han sido, en Estados Unidos sobre todo fue la banda de 28 GHz, pero muchos de los operadores de Estados Unidos, aunque han invertido fuerte en la banda de 28 GHz, realmente están buscando bandas más bajas para poder dar una mejor cobertura, porque esta banda sí tiene serias limitaciones en materia de cobertura.
Y en otros países como en Corea del Sur o en Chile, pues varios operadores ya han renunciado a la banda. En el caso de Corea del Sur, pues se cancelaron las licencias de 28 GHz porque sencillamente pues no había las inversiones, no había el interés de seguir invirtiendo en esta infraestructura. Y WOM recientemente, dentro de su proceso de reestructuración, ha dicho que quiere renunciar a la banda de 26 GHz que ganó en Chile y que ganó en Chile porque sencillamente no va a poder cumplir con las obligaciones que adquirió por esa banda. El costo es demasiado. Y también en Colombia pues se ha oficializado la reestructuración, ¿no? O sea, la banda de 26 GHz no es una mala banda, pero es una banda que tiene que estar a futuro, y licitarla en estos momentos a nosotros nos parece que no es el momento adecuado, que no hemos llegado a ese nivel de madurez. También veámoslo por el lado de dispositivos, de terminales que soportan esta banda. Si bien la banda de 28 GHz ha venido incrementándose en el tiempo, pues hay un gap muy grande contra la banda de 26 GHz, y si comparáramos estos dispositivos con los dispositivos que soportan la banda de 3.5, pues la relación es bastante grande. Es decir, creo que ahorita el foco debe de ser en la banda de 3.5 GHz. Otro de los temas que a nosotros nos interesa mucho en la gestión del espectro es permitir la compartición de las redes. Y a lo largo de la historia, esto no es nuevo, todos los operadores han compartido infraestructura, ya sea infraestructura pasiva. Prácticamente todos los operadores usamos roaming, ya sea para roaming nacional o internacional. Prácticamente todos los operadores utilizan roaming internacional, y al hacer roaming estás utilizando el espectro de alguien más. MORAN, que es una forma de compartir infraestructura activa, pero es decir, compartes la radiobase, pero no compartes el espectro. Y MOCN, que es, digamos, lo más avanzado que hay, que es un estándar de la UIT, es un estándar de la industria, donde compartes tanto la red de acceso como el espectro. Esta lámina me la robé de una presentación que hizo Emiliano Rodríguez de Telefónica aquí en este mismo webinar hace un par de semanas. Si quieren ver la grabación, viene toda la explicación de los modelos de compartición que ha usado y ha visto Telefónica. Y yo me voy a orientar a lo que es la parte de MOCN, que es la parte de compartir infraestructura con espectro. Estas comparticiones también pueden hacer que sea una sola red, o sea, que la grilla que le llamamos, que la red de acceso sea una sola o que sea mixta, que pueda haber una parte compartida y otra no. Los alcances pueden ser o rurales o urbanos o nacionales, hemos hecho un poco de todo, dependiendo esto, pues las necesidades de cada país y también la negociación con el socio potencial. Lo que les decíamos, el perímetro, pues puede ser nada más la RAN, la electrónica de la RAN, o puede ser también la RAN con el espectro, o puede ser también incluso la transmisión. Y el modelo, pues puede ser un geo-split, por ejemplo, oye, la mitad del país yo lo cubro y la mitad del otro país tú lo cubres, y nos intercambiamos, compartimos esas infraestructuras mediante estas tecnologías. O puede ser un host guest, lo que tenemos, por ejemplo, en México con AT&T. AT&T es el host y nosotros somos el guest. O lo que tenemos en Colombia que hemos anunciado, que es crear una empresa, una NewCo, que va a administrar toda la red de acceso con el espectro a través de una unión temporal, y ambas empresas van a ser clientes, digamos, de esa NewCo, de esa JV. Lo que muchas veces sucede es que, aunque a pesar de que esto es un estándar definido por la UIT, a pesar de que estos son funcionalidades de red que están dentro de los releases de la 3GPP, es decir, que está dentro de la innovación tecnológica, regulatoriamente no podemos hacer estas cosas. Es como si yo tuviera un feature en mi computadora, o sea, yo compré la nueva versión de la computadora, le puse el último sistema operativo y me permite hacer
20 cosas, pero el regulador llega y me dice, oye, no puedes usar estas 20 cosas en la computadora que compraste porque está prohibido por ley. Y es un poco lo que si esto es, no estamos diciendo que esto sea una obligación, esto más aún tiene que ser algo voluntario de los operadores, pero si la tecnología lo permite y no hay una afectación a la competencia, y aquí también se ha escrito mucho en la materia, pues todos estos tipos de compartición móvil se deberían de permitir porque esto reduce los costos y permite hacer un uso más eficiente del espectro. ¿Y por qué dice que permite hacer un uso más eficiente del espectro? Nosotros hicimos unas pruebas entre Morán, donde tú tienes, es la misma electrónica, pero tienes el espectro dividido, es decir, tienes dos portadoras utilizando la misma electrónica, o tienes la misma electrónica y una sola portadora. Esa es, digamos, la diferencia entre Morán y MOCN. Y lo que vemos es que cuando tú juntas las dos portadoras, en este caso, por ejemplo, fueron dos portadoras de 15 MHz en la banda de 700, tú automáticamente en el mismo lugar, con los mismos clientes, con los mismos usuarios, tienes una mucho mayor eficiencia. Es decir, agregar el tráfico te da una mejor eficiencia. Y el throughput, por ejemplo, aumentó en promedio un 20%, pero en la hora pico aumenta hasta un 60%. Es decir, tú puedes dar una mejor velocidad a tus usuarios utilizando MOCN que Morán, utilizando el espectro conjunto que he dividido. Puedes soportar muchos más usuarios. En esta prueba que hicimos, podías aumentar 14% más los usuarios. El tráfico cursado por cada uno de los nodos en general también incrementó un 6%. Y se desconectaron menos personas cuando tenías el espectro agregado en MOCN que cuando lo tenías desagregado con Morán. Es decir, tienes una mejor calidad, hay una mayor retención. Entonces aquí el nivel de desconexión es menor en MOCN que en Morán. Por eso pienso que la compartición de infraestructura también hace un uso mucho más eficiente y nos permitiría también bajar esos costos. Y finalmente, ya para terminar el apagado de redes legadas, estamos exactamente en este proceso. En el footprint de Telefónica, por ejemplo, 2G ya se apagó en México. Ya se anunció el apagado, o más bien la transferencia a una nueva tecnología, que es a 3G, 4G, 5G en Chile. Estamos haciendo esa migración a una nueva tecnología. Pero también aquí, otra vez, vemos que puede haber limitaciones regulatorias que impidan esto. Y esto es importante porque, estas tecnologías ya las usan muy pocas personas, que es más barato ayudarlos a que adquieran una terminal 3G o 4G a que se queden en una tecnología obsoleta. Consumen muchísimo más electricidad, lo que les decía, y ese espectro que se libera de estas tecnologías puede ser utilizado, si la regulación lo permite, puede ser reutilizado para dar más ancho de banda a las otras tecnologías que lo necesitan, a 3G o 4G. Aquí lo que vemos es que a nivel mundial, pues ya se apagaron 180 redes y están en camino 140 redes, pero también, sin embargo, si lo vemos en Latinoamérica, pues solamente 15 se han apagado. Y bueno, aquí la GSMA, que saqué este reporte de la GSMA, no tiene proyecciones en los siguientes años. Lo que sí les puedo decir es que sí, prácticamente todos los operadores están pensando en cómo van a migrar de una tecnología a otra, y esto va a ser una noticia que vamos a ver en los siguientes años. Yo quisiera concluir con unas palabras que dijo nuestro CEO de Telefónica en ISPA. El espectro, entendido como un bien que se requiere para dar cobertura a los ciudadanos, es un multiplicador económico cuando genera conectividad tanto en lo rural como en lo urbano. Por eso el espectro no puede entenderse, no puede ser pensado para el corto plazo, porque tiene que ser un multiplicador de la cobertura, la capilaridad y la calidad de las comunicaciones. La reflexión sobre el valor del espectro es importantísima
Y yo agradezco mucho a 5G Américas y agradezco mucho a todos ustedes que me hayan tenido la paciencia de escucharme y abierto a cualquier pregunta que exista. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, alzar la mano para poder habilitarle el micrófono.